Bien, vamos con el ejercicio número 2 del examen de la prueba de acceso a la Universidad Ordinaria Aragón 2025. Bueno, vemos a simple vista que nos ha caído un balance, ya que vemos la tabla con sus cuentas y sus cifras. Así que bueno, vamos a por ello. Dice, la compañía Cervical SL presenta las siguientes cuentas de su balance para el año 2024 en euros. Vemos que está ordenado, en la izquierda en negrita vemos columna de activo, en la parte de la derecha en negrita vemos la columna patrimonio neto y pasivo. Por tanto, parece que no está excesivamente desordenado, y cuando vamos al apartado A, pues nos encontramos el típico enunciado, ¿no?, de la EBAU de Aragón, que es muy típico: ordene y cuantifique las masas patrimoniales del balance. Este punto 25 es un regalo, es una puntuación que se da si sabemos ordenar de memoria, sin pensar absolutamente nada, simplemente hay que ir clasificando y poniendo en orden. Así que vamos a empezar. Venga, empezaríamos por el activo no corriente. Y la primera de ellas que tenemos dentro del activo no corriente es el inmovilizado intangible. Bien, dentro del inmovilizado intangible, lo primero que nos tenemos que preguntar es si hay propiedad industrial. Y vemos que sí. Rápidamente vemos que hay propiedad industrial. Ahí la tengo subrayada, pues la anotamos. Valor 14.000. Aplicaciones informáticas la vamos buscando y no está, por tanto pasamos a la siguiente, que es ya la amortización acumulada del inmovilizado intangible. Acordarse de que esta cifra es negativa y por eso la ponemos entre paréntesis. Muy bien, pues el total de este inmovilizado intangible se queda en nada menos que 10.000. Bien, seguiríamos con el inmovilizado material. Lo primero que nos encontramos en el inmovilizado material es, si lo hacemos en orden, terrenos y bienes naturales, que sí está. Así que vamos a anotarlo. Bienes naturales. Bueno, ya sabéis que podemos usar alguna abreviatura. Alguna, no excesiva, que veo cosas a veces tremendas. Pasamos a construcciones. La buscamos y la encontramos. Aquí está, construcciones. Por valor de 50.000. Vamos a buscar alguna cosita más. Yo a simple vista estoy viendo ya equipos para el proceso de la información, ¿no?, que sería la última que nos quedaría por anotar. Equipos para el proceso de la información por valor de 24.000. Y por supuesto su amortización acumulada del inmovilizado material. Amortización acumulada del inmovilizado material en valor negativo por valor de 6.000. Bueno, si hacemos esta suma de todo esto nos sale un inmovilizado material de 113.000. Este 113.000 viene a hacer toda esa subsuma, acordarse del 6.000 restando. Muy bien, aquí yo creo que va a surgir una duda grande y va a haber mucho alumno que va a fastidiarla, ¿no? En el balance tenemos ahora inversiones financieras a largo plazo, ¿no? Sin embargo, no hay que caer en esta trampa. Yo creo que este año esto ha sido una trampa. Temporales, nos están poniendo temporales, por tanto nos están poniendo las de el activo corriente, no la del activo no corriente. Espero que no hayáis caído, ¿vale? Entonces ya podemos cerrar el activo no corriente, porque estaría ya completamente terminado, y el activo no corriente nos sale con un valor de 123.000. Bien, pues continuamos con el activo corriente.
En primer lugar tendríamos el bloque de las existencias. Y dentro de existencias tendríamos materias primas. Perdón, voy a ponerlo todo al mismo color. Uy, voy. Que la liamos. Esto ya lo hemos puesto, Recordad que, como os dije en clase, para mí es muy importante ir subrayando o punteando en vuestro caso para no dejarme nada. Bien, pues materias primas. Materias primas con un valor de 12.500. No hay más dentro de existencias, así que existencias pues quedaría cerrado con 12.500. Vamos a el realizable. Y en el realizable nos encontramos clientes por valor de 4.000. Y aquí es donde nos encontramos esas inversiones financieras temporales. Es esa última línea que espero que no os haya salido mal del todo. ¿Vale? Bueno, parece que en el realizable ya no encontraríamos, pues bueno, nada más. 7, 8, 9, 10, 11.000. Y por último, subrayo clientes, que lo hemos terminado. Solo nos quedaría bancos, que lo ponemos en el disponible. Bancos por valor de 15.000. Vale, pues bueno, entonces el disponible nos quedaría con un valor de 15.000. Bueno, si hacemos toda la suma del activo corriente nos sale 38.500. 2, 3, 5, 6, 7, 8, correcto, 38.500. Bueno, pues ya estamos en condiciones, por tanto, de cerrar el activo. El activo será igual a 123.000 más esos 38.500. Pues bueno, el activo nos sale una cifra de 161.500 euros. Muy bien, vamos al bloque de la derecha. Vamos a empezar, y recordad lo primero de todo, pues patrimonio neto más pasivo, que será la suma de toda la columna. Vamos a empezar por el patrimonio neto. En primer lugar, en el patrimonio neto tenemos capital. Capital lo vamos a tener siempre, hay que buscarlo como sea porque siempre va a estar. Capital, en este caso el capital social lo tenemos por valor de 53.000. Luego vendría la reserva legal y la reserva voluntaria, aquí la tenemos, reserva legal y reserva voluntaria. Venga. La reserva legal tiene un valor de 14.500 y la reserva voluntaria 20.000. Y resultado del ejercicio, pues parece que también hay. Era un balance bastante completito, ¿eh? Es largo. Dicho de otra manera, era largo. Había muchas cuentas y había que andarse con cuidado, pero bueno, es un ejercicio muy rentable, porque oye, es ir simplemente poniendo cosas de memoria. Bien, el patrimonio neto sería, por tanto, 95.500. Vamos allá, 95.500, que es la suma de todas las cuentas del patrimonio neto. Venga, seguiríamos con el pasivo no corriente. Pasivo no corriente. Dentro de las cuentas del pasivo no corriente, lo primero de todo vamos a ir buscando si tenemos deudas a largo plazo. Eso es, aquí las tenemos. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. Pues vamos allá. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. Por valor de 40.000. Y vamos a ver si hay proveedores de inmovilizado a largo plazo. Madre mía, es de los más largos que muy largo. Hay de todo. Proveedores de inmovilizado a largo plazo.
por valor de 2.000. Estoy quedando sin hueco, por eso lo hago así tan sucio, pero bueno. Bueno, por tanto, el pasivo no corriente sería la suma, 40 más 2, pues 42.000. Y terminaríamos con el pasivo corriente. En el pasivo corriente, nada más llegar arriba, tendríamos proveedores. En este caso no hay proveedores. Los primeros que hay son proveedores efectos. Pues iniciamos ya desde ahí. Proveedores. Efectos comerciales a pagar por valor de 6.000. A continuación vemos que ya nos quedan solamente 3, o sea, Hacienda, Seguridad Social y organismos de la Seguridad Social. Venga, pues pondríamos ya el siguiente, organismos de la Seguridad Social. Perdón, Hacienda Pública Acreedora, 4.300, y pondríamos Seguridad Social. Organismos de la Seguridad Social, 12.200, y por último esas deudas a corto plazo con entidades de crédito por valor de 1.500. Venga, pues si hacemos toda esa suma nos sale el pasivo corriente 24.000. Bueno, tenemos ya todas ellas hechas, solo nos faltaría hacer toda la suma y nos da 161.500. En este momento nos tenemos que poner súper felices porque la columna de la izquierda nos está dando exactamente lo mismo que la columna de la derecha, y eso significa que el balance nos cuadra, que lo tenemos bien y que podemos seguir adelante. Era un balance realmente largo, no os voy a engañar. Perdemos mucho tiempo del examen en elaborarlo, lo entiendo, para solo 1,25 puntos. Pero también debo decir que es un 1,25 puntos que, bueno, tenemos garantizado simplemente con sabernos la estructura y la teoría. Por tanto, es una inversión de tiempo, correcto, hay que ir rápido y, bueno, no era excesivamente complicado, salvo un poquito por la trampa que os he dicho de las inversiones financieras temporales, que, bueno, ya habían caído en otro año, en algún año, o sea, ahí está en el balance, teníamos que saberlo, ¿no? Era cuestión de estar concentrados y no caer en el pasivo, en el activo no corriente. Venga, vamos al apartado B, donde ya nos van a pedir algún cálculo. De hecho, dice, suponga un valor de 2.000 euros para los impuestos sobre beneficios pagados en 2024 y otro de 2.500 para los gastos financieros pagados en 2024, y evalúe la rentabilidad de la compañía a través del cálculo de los ratios de rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Venga, pues vamos a por ello. Voy a hacerlo, pues a ver dónde me cabe. Voy a hacerlo por aquí. Venga, apartado B. Bueno, lo primero de todo voy a recordar la fórmula de las rentabilidades. La rentabilidad económica es igual al beneficio antes de intereses e impuestos dividido entre el activo, y todo esto multiplicado por 100. ¿De acuerdo? Mientras que la rentabilidad financiera, o ROE, es el resultado del ejercicio dividido entre el patrimonio neto. Bueno, el resultado del ejercicio sin duda lo tenemos en el propio balance. Lo tenemos aquí, ¿no? Nos lo han dado ya. El resultado del ejercicio lo tenemos por aquí y el patrimonio neto lo tenemos por aquí. Por tanto, podemos ir directamente a su cálculo, ¿no? Me parece muy sencillo el ROE en este caso. Teníamos absolutamente todo. El ROE, pues, quedaría como 8.000 dividido entre el patrimonio neto, que es 95.500, ¿no? Hemos dicho 95.500 por 100, y por tanto esto nos daría 8,38%.
una de las soluciones era esta. Cuando vamos al ROA, a la rentabilidad económica, tenemos un problema, y es que el beneficio antes de intereses e impuestos lo desconocemos, el numerador lo desconocemos. Y para eso en el enunciado nos están dando alguna pista. Nos dice que tenemos impuestos, 2.000, y nos dice que tenemos gastos financieros por valor de 2.500. Dicho de otra manera, nos están dando las pistas necesarias para ir de uno a otro. Recordemos la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Nosotros tenemos el beneficio después de intereses e impuestos, o resultado del ejercicio, que nos lo ha dado el ejercicio dentro del balance, que son 8.000. ¿Y qué tenemos por medio? Pues por medio tenemos aquí un menos impuestos, y llegamos al beneficio antes de impuestos, ¿no? Y en medio que tenemos los gastos y los ingresos financieros, ¿no? En este ejercicio solo gastos financieros, que también se restan. ¿Y a dónde llegaríamos hacia arriba? Al beneficio antes de intereses e impuestos, que es precisamente la incógnita que queremos hallar, ¿no? Entonces el ejercicio me está dando los impuestos, me dice que esos impuestos tienen un valor de 2.000, me está dando también los gastos financieros, que tienen un valor de 2.500, ¿no? Por tanto, la pregunta que me tengo que hacer es la siguiente. Si yo estoy en el beneficio después de intereses e impuestos, y eso le hemos quitado unos impuestos de 2.000, ¿de dónde vengo? Pues necesariamente vengo de un beneficio antes de impuestos de 10.000. A 10.000 le quito 2.000 y entonces da 8.000. Seguimos subiendo. Si tenemos unos gastos financieros de 2.500, ¿cuánto era el beneficio antes de intereses e impuestos? Pues si venimos de un beneficio antes de impuestos de 10.000, necesariamente esto tiene que ser 12.500. Para que cuando a 12.500 le hemos restado los gastos financieros de 2.500, nos da el beneficio antes de impuestos, que es 10.000. Es una cuenta sencillita, ¿vale? Por tanto, tenemos que el beneficio antes de impuestos era 12.500, dividido entre todo el activo, que era 161.500, multiplicado por 100, y esto es igual a un 7,74%. Con esto tendríamos todo calculado. Sin embargo, nos pide también otra cuestión que a veces se os olvida, y es interprete correctamente el resultado. Bueno, la interpretación, la verdad es que suele ser una frase hecha, un poco tonta incluso, no requiere un análisis muy grande, la verdad. Yo incluso le digo a mis alumnos que casi se aprendan casi de memoria la frase, ¿no? El ROA. Interpretación. La empresa obtiene 7,74 euros de beneficio por cada 100 euros invertidos en su activo. Es un poquito interpretar la fracción, no tiene más. Y el ROE, o rentabilidad financiera, la empresa Bueno, aquí más que la empresa, la empresa obtiene 8,38 euros de beneficio por cada 100 euros invertidos en fondos propios, ¿no? Los fondos propios o el capital de la empresa, ¿no? A veces se le dice también que es la rentabilidad del accionista. Es la rentabilidad que se obtiene por invertir en el patrimonio de la empresa, ¿no? Pues por cada 100 euros, 8,38. Bien, y con esto quedaría, desde mi punto de vista, interpretado ambas rentabilidades, ¿no? Bien, vamos al apartado C. El apartado C dice: calcula el ratio de endeudamiento total si la empresa deseara reducir ese ratio hasta 0,5. Reduciendo la partida deudas a largo plazo con entidades de crédito y aumentando lo mismo la de capital social sin modificar el activo de la compañía.
¿Qué nuevo importe tendrían cada una de estas partidas? Bueno, aquí tenemos una novedad de este año. Jamás en la historia habían preguntado un ratio de endeudamiento de esta forma. No es excesivamente complejo, pero sí que es cierto que el alumno pues, puede que nunca se haya enfrentado a este reto. Lo tradicional ha sido hasta ahora calcular siempre el ratio de endeudamiento. Voy a intentar usar este huequecito, aunque ya no me está gustando. El ratio de endeudamiento siempre, pues bueno, lo hemos calculado como el conjunto de pasivos con deuda dividido entre el patrimonio neto, ¿no? Bueno, de hecho, vamos a hacerlo. La suma de pasivo corriente y pasivo no corriente, pasivo corriente y pasivo no corriente, nos da 66.000. Es la suma de 42 más 24.000 y esto lo dividimos entre el patrimonio neto, que es 95.500. Correcto. Vale, pues esto nos da un endeudamiento de 0,691. ¿Vale? Bueno, ya sabemos que si esto da más de 0,5, estamos hablando de un endeudamiento excesivo. Bueno, esto es lo que dice la teoría, esto es lo que dicen los libros. La verdad es que en el mundo de la realidad, una empresa con un ratio de endeudamiento de 0,69, pues bueno, no diríamos en ningún caso que tiene un endeudamiento excesivo, bueno, pues bueno. Pero bueno, aquí en nuestro tema, en nuestro mundo teórico, pues 0,69 es un ratio de endeudamiento excesivo porque está superior a 0,5. Pero eso no es la pregunta, esa no es la pregunta que nos hacen este año. Nos dice que cuál tendría que ser el valor de deudas a largo plazo con entidades de crédito y cuál tendría que ser el valor de capital social sin modificar el activo de la compañía, ¿no? Para que pudiéramos alcanzar el ratio de 0,5. Bueno, al final, ¿cómo interpretamos esto, no? Fijaros que nos están diciendo que toquemos deudas a largo plazo con entidades de crédito. ¿Cómo tenemos que tocar deudas a largo plazo con entidades de crédito? ¿Y cómo tendríamos que tocar la cuenta capital? ¿Vale? ¿Cómo tendríamos que tocar estas cuentas para conseguir que el ratio de endeudamiento llegase a 0,5? Pues miramos. Aquí la gracia, y donde está residiendo realmente la pregunta, es que os dierais cuenta que capital está en el denominador de la fracción y que deudas a largo plazo con entidades de crédito está en el numerador de la fracción. Por tanto, en el fondo lo que me están preguntando es ¿cómo debería aumentar o disminuir el numerador y el denominador en la misma proporción, con la misma suma y resta, para que esto dé 0,5? Al final, la ecuación que nos están diciendo es cuánto tiene que reducir el pasivo y cuánto tendría que aumentar el patrimonio a través del capital social para que esto nos diera 0,5. Y pongo X, y X vale lo mismo en el numerador que en el denominador, por la frasecita que nos dice el enunciado, que dice reduciendo la partida deudas a largo plazo con entidades de crédito y aumentando lo mismo, ahí está la clave, lo mismo la de capital social. Es decir, ¿cómo tengo que hacer para que esto de 0,5, restando al numerador y sumando al denominador una misma cantidad? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Al final, ¿qué nos queda? Pues fijaros que nos queda una ecuación sencilla. 66.000 menos X dividido entre 95.500 más X igual a 0,5. Bueno, lo que nos queda es una ecuación de primer grado, sin ningún tipo de dificultad desde mi punto de vista, en donde la X, pues bueno, nos da 12.166. 12.166,67. ¿Vale? Lo hacéis con tranquilidad y
la ecuación da esto. Bueno, pues al final, cuidado, porque tampoco nos preguntan eso, nos piden un poquito más. Nos dice qué nuevo importe tendrían que tener esas partidas. ¿Qué nuevo importe? Bueno, pues lo voy a hacer aquí un poco en sucio, ¿vale? Me vais a permitir. Si esto era 40.000, el numerador, por tanto, ahora es 40.000 menos 12.166,67, ¿vale? Por tanto, esa partida de deudas a largo plazo tendría que ser 27.833,33 euros. Y el denominador, que lo que tiene que ocurrir es que aumente, es decir, tenemos que estos 53.000 anteriores le tenemos que sumar la X, que son 12.166,67. Bueno, pues esto nos da 65.166,67 euros. Si el capital social subiese a 66.166,67 y si las deudas a largo plazo con entidades de crédito disminuyesen desde 40.000 hasta 27.833,33, al hacer la división del ratio de endeudamiento pasivo dividido entre patrimonio neto, nos daría exactamente el 0,5 que nos pregunta el ejercicio. Mi opinión, bueno, pues chicos, tenéis la mala suerte de que os ha tocado un ejercicio que jamás en la vida ha entrado, que algebraicamente su resolución no es complicada, pero llegar a este planteamiento, yo creo que poca gente lo habrá logrado, la verdad, ciertamente. Nunca se había preguntado, dudo mucho que esto se haya trabajado así en las aulas, no dudo mucho. Así que nada, a veces tocan estos ejercicios novedosos y un poco enrevesados y solo queda resignarse y pues bueno, pensar que a todo el mundo le va a costar. El apartado D no lo voy a hacer porque es una pregunta de teoría, la puedo comentar, simplemente nos hablaba sobre la innovación. Bueno, en mi opinión, pues también son un poquito enrevesadas, o al menos a lo largo de la historia de esta asignatura nunca habían entrado estas preguntas de diferenciar entre propiedad intelectual y propiedad industrial, y nunca había entrado este tipo de estrategia de innovación de seguidor. Son conceptos muy nuevos que están dentro del nuevo programa de la asignatura y que a muchos alumnos estoy seguro que también le ha cogido de nuevas, o al menos que lo han dejado fuera de su estudio, ¿no? Bueno, podría haber aparecido otras cuestiones, ¿no? En fin, este era el ejercicio número 2 del examen.